pongo para grabar y empezamos a las 18 en punto, Gabriel. Muy bien, muy bien. Gabriel Fernández es autor del libro Fuentes Seguras, El sendero de la multipolaridad, ¿no, Gabriel? Así es, así es. Gracias por la invitación a charlar con ustedes. No, al contrario, gracias a vos por participar. Bueno, contame cómo es el mecanismo y cómo querés que lo encaremos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, sí, se te escucha. No Bueno, sé, Antonio. Sí. ¿arranco o ustedes me hacen preguntas? ¿Cómo es lo que desean? Hola. Yo creo que en general o sea, podés arrancar y después al final te hacemos preguntas, se me ocurre. Dale, cómo no, cómo no. Perfecto. ¿Arranco ahora o esperamos la llegada de otros compañeros? No sé cómo funcionan habitualmente. No, arrancá porque en realidad al ser algo grabado, después esto se cuelga y tiene repercusión. Ujú. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, una de las cosas que nos hemos preocupado desde hace muchos años es la de tratar de entender cuál es la realidad internacional, ¿no? Sobre todo porque nos interesa, creo que es válido, pero también porque desde la Argentina se generó lo que uno podría llamar la idea, es decir, la combinación de tercera posición y comunidad organizada. Algo que en el momento de su formulación, con varias instancias, hay varios actos en los cuales se lo presenta, pero hay un hecho importante en el año 1953, cuando se propone el ABC. Es curioso, es extraño a la filosofía reinante a nivel internacional, y recién empieza a tener andadura con el correr de los años, ¿no? Cuando surge el movimiento de los no alineados, años 60, y con posterioridad en este tramo en el cual estamos atravesando el sendero de la multipolaridad, como lo denominamos. Esto es determinante para la historia humana y podemos decir que estamos atravesando uno de los ciclos de transformaciones más trascendentes. Y en muchas ocasiones, debido a la vorágine de la vida nacional, a lo cotidiano, a la cercanía de las vicisitudes y a las urgencias razonables que tenemos como ciudadanos, se nos pasa por alto. Al pasarse por alto la realidad internacional, nos encapsulamos y tendemos a pensar que lo que sucede en la Argentina sucede en todos lados, y que la orientación que se toma, podríamos así decir, año a año en nuestro país, tiene equivalencias que nos pueden llegar a preocupar o a deprimir con respecto al rumbo general de la humanidad. Eh, la política internacional ha sido considerada, o podemos calificarla como una tríada, una combinación de factores que involucran el poder, el territorio y el prestigio, ¿eh? Los tres son importantes, tienen trascendencia, pero si tuviéramos que señalar cómo se logra
desplegar una política internacional contundente es en buena medida teniendo un Estado fuerte y una economía vigorosa. Hay una vieja consideración histórica de los estrategas que dicen, ¿quién gana las guerras? Y la gana el que fabrica más acero, ¿no? Esto es una exageración, pero viene bien a cuento. Es decir, el que tiene mayor productos con valor agregado y una industria más potente tiene perspectivas de desarrollo local e internacional, y eso tiene su valor. Desde aquel entonces, cuando Juan Domingo Perón lanza la idea, es decir, estar desprendido de las grandes potencias del periodo, sin combatir contra tal o con cual, sino A ver, está muteado, Gabriel, se fue tu voz. a ver si Ahora, ahora ahora anda sí, mejor. ahora se escucha bien. Bueno, este periodo que estamos viviendo es novedoso a nivel integral, porque por vez primera, ¿se sigue escuchando bien? Sí, ¿Me están sí, escuchando bien? sí. El hiperdesarrollo del capital financiero ha logrado desplazar al capital productivo en las distintas naciones. Esto tiene consecuencias que se pueden palpar, pero son demasiado potentes y a veces son inabarcables y no logramos creerlas. Esa sería un poco la idea, ¿no? Durante el periodo inicial del siglo anterior, se fue desarrollando un proceso que, derivado de la revolución industrial, potenció el desarrollo de la elaboración de bienes de producción y consumo. Desde mediados del siglo pasado, empezaron a tensionarse los intereses internos del capitalismo con una fuerte presencia del capital financiero. A medida que avanzó el periodo, en el último tramo del siglo XX, ese capital financiero observó, percibió, sus referencias observaron que era altamente rentable, porque en realidad no necesitaba todo lo que sí necesita el capital productivo, ¿no? ¿Qué necesita un capital productivo? Necesita crédito, necesita comprar un establecimiento, tener grandes galpones, grandes espacios físicos, comprar máquinas, herramientas, contratar trabajadores, elaborar un producto, tener una vía de distribución, comercializarlo, tomar las ganancias, reinvertirlas, utilizarlas en el pago de mano de obra y mejorar el producto para seguir la cadena. El capital financiero logró hacer dinero sin demasiados requisitos, sin establecer establecimientos grandes, sin contratar demasiado personal, sin vender más que papeles. Y esto aceleró la circulación de capital y le permitió sacar una ventaja sobre el capital productivo, algo que se empezó a sentir con energía ya en los años 70, donde el vigor y la aceleración del capital financiero se combinó, se relacionó con los acuerdos desplegados por Estados Unidos con distintas naciones, además de su propia producción, para controlar la moneda mundial y el petróleo. Estados Unidos impuso en el año 71, a fuerza de violencia, al dólar como moneda universal. Y desde ese momento hasta hoy,
se transformó en el único emisor del mundo, con la ventaja económica que ello implica, ¿no? Realmente una situación extrañísima que pasa por normal. Hoy todo el mundo considera que el dólar es la moneda universal, en lugar de serlo una canasta de monedas, el oro, alguna variante que pueda llegar a unificar criterios sin necesidad de ofrecerle a una sola nación la capacidad de producir el billete. Todo esto fue generando más el desarrollo de la industria armamentística, más las invasiones y las guerras, un control internacional que sobre los años 80 se plasma. Se plasma con potencia en la caída del muro de Berlín, se siente en la Argentina a través de la victoria de la OTAN en Malvinas, es decir, la Argentina, una nación orgullosa, no hizo guerra contra Uruguay, digo, se peleó con el centro del imperio, con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Por lo tanto, la guerra de Malvinas creo que merece ser reivindicada junto con sus héroes, no porque estemos de acuerdo con el régimen militar que participó de la expansión del capital financiero a través de Martínez de Hoz, sino porque la causa es justa y es digna. El grueso de las naciones fueron disciplinadas por ese gran capital, con Estados Unidos como vanguardia, y se desplegó como gobierno mundial a través del consenso de Washington, que lo dejó en cierto modo redactado a través de pautas muy específicas. Esto llevó a que Estados Unidos sirviera como la potencia, la potencia. Imbatible, muy difícil de sojuzgar, difícil de confrontar, con presencia internacional y presencia adentro de cada país, fomentando golpes de Estado, doblegando gobiernos. Un periodo como se caracteriza aquí, los 90, de entrega, que se vivió en la Argentina y se vivió en Rusia, con Yeltsin, se vivió a través de la destrucción de la gran Yugoslavia, del mariscal Tito, una serie de elementos que denotaron la influencia norteamericana sobre todo el planeta. Pero como el capital financiero carece de lo que podríamos llamar un sentido, continuó su desarrollo. Y lo mismo que nos pidió a nosotros, 70, 80, 90, se lo empezó a pedir, así como un carcinoma, podríamos decir, a las propias naciones generadoras de ese espacio. Es decir, es lo que yo llamo en el libro, desterritorializó los estados centrales. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno norteamericano, el gobierno británico, los gobiernos europeos en general, dejaron de ser gobiernos políticos que responden al interés profundo geoeconómico de sus espacios, nos gusten o no, para pasar a tener como prioridad el interés del capital financiero. ¿En qué consiste la acción política de ese gran capital que hoy pretende combatir la emergente multipolaridad? Y básicamente en la exacción de recursos, es decir, en tomar los recursos de la nación productiva en cada uno de los países y aprovecharlos en beneficio de lo que se ha dado en llamar agujero negro, porque no hay reinversión de las ganancias en las finanzas. Esto pasa muy notablemente en Estados Unidos, logrando dificultades para el desarrollo productivo, buen desempleo, una crisis humanitaria muy importante, gran cantidad de delito y una adicción expandida, como se puede ver en cualquier video de YouTube por estas horas. Es decir, una sociedad sin esperanzas. Una sociedad que estuvo acostumbrada en el primer tramo del siglo anterior al crecimiento industrial, por lo tanto al empleo, por lo tanto a los mejores ingresos, y fue catalizada, copada, por esta manera de acumulación sencilla que primariza las economías y deja de lado la producción. Esto se está extendiendo desde el año 2008, 2010 sobre el conjunto de Europa, y mientras el capital financiero fue copando la parada en el mundo del capitalismo, en el mundo occidental, muchas naciones resolvieron plantar bandera
tomar gobiernos, estados que se posicionaron sobre sus intereses de base, desplegarlos en concreto y transformarse de subdesarrolladas en emergentes multipolares. Y hoy, debido a esa crisis autogenerada del capital financiero y al empuje de esos estados, hoy gobierna cerca de la mitad del mundo, tal vez un poquito más. Por eso decía que la realidad interior argentina nos tiene un poco obnubilados, nos ha cegado y creemos, como se dice habitualmente, que la derecha gana en todo el mundo. Esto no es así. Los BRICS se están acercando a la OPEP y viceversa. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más 11 países que se integraron recientemente y tienen un volumen entre todos de industria, de desarrollo del Producto Bruto y de capacidad comercial significativo, enorme. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hasta no hace mucho, títere de los Estados Unidos, una suerte de aliado norteamericano en el mundo árabe. Hoy están girando, empezando por la siempre díscola Arabia Saudita, y se están reenfocando sobre los BRICS, no porque hayan cambiado de ideas, sino porque les conviene. Ese es el dato relevante. La Organización de Cooperación de Shanghái es una asociación con sede en China que coordina los esfuerzos de los países asiáticos para poder lograr su desarrollo. Y en sintonía funciona la Unión Económica Eurasiática. Todas estas naciones, con alguna excepción, todo lo que estoy nombrando, en los últimos 5 años han acrecentado su Producto Bruto y han mejorado el nivel de vida interno. Es decir, se han preocupado por mejorar la situación de sus pueblos. Se han preocupado por mejorar la realidad científico-técnica interna, por desplegar acciones que les permitan fundamentar su desarrollo. Estas naciones están empezando a dejar de usar el dólar, con un grave riesgo para los Estados Unidos, y están tratando de comerciar de manera monetaria dual, haciendo canastas con la moneda del que compra, la moneda del que vende. A futuro, es muy complicado hacerlo, se intentará establecer una moneda, por lo menos de esta mitad del planeta. Mientras, todo sucede simultáneamente. Es decir, las naciones occidentales de las que venimos hablando, esto se ve claramente en Alemania también, no solo en Estados Unidos, se ve en Gran Bretaña, acaba de perder las elecciones Rishi Sunak en las municipales, se ve en Francia, caen sus productos, mientras que las de Oriente, por así llamarlas, o las naciones que están alineadas con el desarrollo productivo y con el Estado, se despliegan, se acrecientan, a pesar de las sanciones dispuestas por Occidente a raíz del conflicto ucraniano. Lo muy curioso de este periodo es que Rusia, por ejemplo, considerado el malo de la película, ha sido sancionado 1000 veces ya en estos 2 años por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus socios, y sin embargo, ante cada ofensiva lo que ha hecho fue proteger su producción y mejorar su desarrollo. Es decir, invertir internamente, mejorar el mercado interno y comerciar con aquellos que no le generan problemas. Con Irán, con China, con India, con naciones que no le generan inconvenientes. Y en América Latina, con una importante cantidad de países que se van arrimando a la multipolaridad con sus propios intereses. Empezando por 2 gigantes, por Brasil y por México. El único ausente ahí es Argentina. Bolivia. Bolivia es el corazón energético de América Latina, un propietario de hidrocarburos extraordinario. Venezuela, que tiene la mayor reserva a futuro de petróleo. Por eso lo atacan a Venezuela, no es que están buscando democracia los norteamericanos, se quieren quedar con su petróleo.
Cuba sigue, a pesar de la ofensiva, y México, que es una potencia industrial significativa, que ha mejorado su performance en los últimos años gracias a la inteligencia, gracias a la audacia y al patriotismo de López Obrador. Es decir, la situación a nivel internacional se despliega en beneficio de los ex subdesarrollados, otrora pobres, aplastados, hoy multipolares, emergentes. Y en ese marco, cabe recordar que, así como el capital financiero se desplegó muy rápidamente, sin grandes inversiones, hoy su gran ariete para frenar el desarrollo multipolar es la guerra. Por eso, las naciones de la multipolaridad en general tratan de evitar los conflictos y tienen una gran paciencia ante las agresiones. Esto se observa en el mar de China Meridional, en Taiwán, esto se observa inclusive en Rusia, que ha recibido muchas agresiones, solo ha respondido a la que fue sobre el Donbass, ¿no? A la que lo llevó a combatir en Ucrania, pero ha recibido muchas agresiones más. Y ahí hay una situación de muy difícil manejo, porque todos los protagonistas, tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte como los multipolares, están armados hasta los dientes y todos tienen armas nucleares. Y la guerra le conviene a los sectores occidentales porque no se puede, que es lo que necesitan los multipolares, invertir ni comerciar en medio de la guerra, en medio de los bombardeos. Se pone toda la energía de la sociedad en esa dirección, se necesitan brazos jóvenes para ir a pelear. Es decir, la guerra es una dificultad para las naciones que quieren crecer, mientras que las que están decreciendo y tienen serias dificultades porque no apuestan al capital productivo son las que están perdiendo, pero al mismo tiempo utilizando el conflicto bélico como una herramienta significativa para poder frenar el proceso multipolar. De ahí que Vladimir Putin haya dicho hace algunos meses atrás, estamos en el periodo más riesgoso de la humanidad, porque hay capacidad de fuego. Seguramente, si la historia se desarrolla en términos relativamente normales, de aquí a 10 años, dentro de un periodo determinado vamos a encontrar un mundo más equilibrado. No un mundo totalmente justo, pero un mundo más equilibrado. Ahora, también es posible que el mundo no sobreviva, precisamente por la irresponsabilidad de la gente de Davos, para identificarla de algún modo, los jefes del capital financiero, que necesitan lo bélico para poder frenar este desarrollo tercerista que la humanidad ha resuelto seguir. ¿Cuál es la tragedia para nosotros de este presente? Porque este es un presente que no se malinterprete con respecto a las vidas humanas, pero guerras hubo en todos los periodos, pero este es un presente maravilloso de la humanidad, un presente donde se está dejando atrás el lastre de los Estados Unidos, el lastre de Gran Bretaña, el lastre del primer mundo condensado por el capital financiero, y se está construyendo no la justicia social plena, pero sí un mundo más equilibrado, donde todas las naciones tengan algo para decir y donde en todas las naciones se pueda vivir dignamente. Esto va a suceder, pero también es probable que volemos por los aires porque precisamente la irresponsabilidad de aquellos que quieren frenar ese desarrollo histórico a través de un proceso antihistórico utilicen toda su energía destructiva. ¿Cuál es la tragedia, les decía, o el drama para nosotros? Que la Argentina fue uno de los primeros en el planeta en entender lo que estaba pasando. Fue de los primeros en decir, acá no hay que quedar alineado, acá lo que hay que hacer es defender el poder propio, el territorio propio, la soberanía y llevarse bien con las distintas naciones, pero no combatirlas. Crear el propio despliegue desde nosotros y desde la región, del sur de América. Bueno, Argentina ha decidido no entrar en esa cita histórica que había generado y ahí tenemos un dolor profundo, además de una inquietud en lo político
y económico. Hasta acá podemos charlar media horita, me parece que está planteada la idea base y podemos seguir charlando a partir de ahora a raíz de las preguntas que nos quieran formular. Muy bien, gracias, Gabriel. Y queda abierta entonces a los compañeros y compañeras la pregunta que se les ocurran. Yo la primera a ver si no hay otro, yo hago una, a ver, para no copar la parada. Mira, la incidencia de mi ley en esta realidad, Gabriel, ¿cómo la ves y cuál sería la situación nuestra en esta realidad mundial, diríamos, actualmente, para bien y para mal? Bueno, en la Argentina, puertas adentro, el voto tiene importancia, es decir, aquí hay un problema. Milei fue refrendado por una gran cantidad de argentinos. Ese es un problema no de solamente de respeto a las instituciones, lo cual está bien, sino de poder real. Es decir, tener respaldo te da poder y el tipo lo está aprovechando. El, Ahí se fue la voz. la Argent- Ah, Hola, ¿se sí, escucha? se había ido tu voz. Bueno, lo que quiero decir es que aprovechando el trampolín que le implica el poder del voto, Milei, como ha sucedido con todos los gobiernos liberales en la historia argentina, con la particularidad de la aceleración que le ha impuesto, ¿no? Una aceleración aguda, sigue el camino exactamente inverso al que necesita la Argentina para defender su interés geoeconómico profundo. La política es la combinación del interés geoeconómico profundo con la conducción del Estado. Cuando se combinan, como lo están haciendo en China o en Rusia o en Irán, el país crece. Cuando el Estado está en contra del crecimiento de la profunda situación interna geoeconómica, lo que hace es destruir los elementos básicos de la nacionalidad. La Argentina lo que necesitaba no era una retracción, sino una expansión, al revés. Plata hay muchísima en la Argentina porque la nación creció en el último periodo, creció su mercado interno y tiene una capacidad tributaria enorme. Y este cercenamiento artificial tiene solamente la intención de quitarle plata a los sectores de la producción y el trabajo para pasarla a los sectores de la renta, de las finanzas, de los que venimos hablando, que son asociados al gabinete nacional. Es decir, la Argentina tenía que ir para allá y decidió ir para allá, en contra de sus propios intereses. Lo invitó China y lo invitó India a participar del BRICS. Era el primer invitado, en realidad, de los 11 países importantes que se sumaron después, Argentina era el preferido de los asiáticos. Eh, ¿Cómo incide sobre nuestro destino? Como la idea de Milei es privatizar las empresas públicas y dejar de lado las riquezas nacionales, fomentar que cada gobierno provincial haga acuerdos particulares por esas riquezas, en lugar de ser parte de un conjunto articulado, federal, eh, y cómo se piensa destruir, por supuesto, la universidad, la escuela pública, la salud pública, pero también como desarrollo de esos potenciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el ARSAT, la Argentina puede llegar a ser una nación fallida. Nosotros, cuando leemos o hablamos de historia, en general nos referimos a los países que existen, porque nos olvidamos de los que dejaron de existir. Pero las naciones pueden dejar de existir. No es que no, los pueblos no se suicidan, los países no se suicidan, no, más o menos. No es lo mismo la Gran Yugoslavia que Serbia, Kosovo, ¿no?
Es decir, hoy son, desde la desestructuración, paisitos que sobreviven como pueden y otrora fueron una gran nación. La Argentina, dividida en tres o cuatro, puede llegar a ser un cúmulo de paisitos fácilmente domesticados. Ahora, una gran nación unificada y federada con el resto del sur de América Latina tiene un potencial extraordinario como veníamos viendo. Entonces, la Argentina es una potencia multipolar latente y hoy ha decidido ser una suerte de pequeño esbirro del norte en decadencia. Y esto no lo digo porque yo tenga ganas de que fracase el norte, es objetivo. Después cada uno dirá, le tengo bronca a este, está bien. Objetivamente, la decadencia de las potencias occidentales es palpable, es fuerte y es registrable. Mientras que aquellas naciones que nos ofrecieron un lugar en distintas instancias del comercio internacional, en la franja y la ruta, en la unidad en la producción, y aquellas naciones latinoamericanas como Brasil y Bolivia, esencialmente en el sur del continente, nos ofrecieron la mano tendida para poder producir conjuntamente según las necesidades, todos en su conjunto y cada uno en particular. Al rechazar ese sendero, la Argentina se ha metido en seis problemas, ¿eh? En el momento en el cual la sensación es que la canción, la tercera posición, es la que mejor suena a nivel planetario. Mira, espera, que hay una pregunta de un compañero por A ver. espérame. ¿Qué lugar ocupan la Liga de Países Africanos en este mundo multipolar? En el último periodo, la liga, que antes estaba casi inmovilizada debido al contraste agudo de intereses y a la presencia intensa de Gran Bretaña, entre otras naciones, y con una Arabia Saudita que jugaba siempre con Estados Unidos, la nueva situación de la liga se observa con el reingreso de Siria. El reingreso de Siria, que fue además hace pocos meses y con bombos y platillos, es una victoria de Irán, es una victoria de Rusia y es una victoria de la República Siria, ¿no? Con su gobierno constitucional dirigido por Bashar al-Assad, combatido por bandas terroristas construidas por el bloque anglosajón, como el ISIS, Al-Qaeda y todas esas, que no deben ser confundidas con las organizaciones político-militares resistentes en Medio Oriente. Esa liga se ha transformado. En este momento hay una pulseada. Por supuesto que el norte mantiene agentes ahí adentro y están forcejeando para evitar el vuelco. Pero uno de los sectores más importantes de la liga es el que está en favor de la multipolaridad. La mayor parte de los países, dicho sea de paso, ha firmado la franja y la ruta como opción comercial. A ver si hay otra pregunta de algún compañero. Si no, ¿qué te parece? ¿Qué incidencia puede tener o tiene en este momento la guerra de Ucrania con Rusia respecto a nosotros? No, bueno, Argentina no tiene que meterse allí, claramente. Hay una distancia apreciable, hay que dejar que otros pueblos resuelvan sus contiendas sin interferir, sí sumarse a los planteos de paz del Papa Francisco. Creo que lo que corresponde hacer en una situación como esta es esa. Todos sabemos que Kiev está inflado desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte por encima de sus posibilidades, ¿no? Es decir, Zelensky es un boxeador con anabólicos, no con entrenamiento, no con fuerza real propia. Mientras que Rusia ha desarrollado un conflicto que tiene sus raíces, las podemos observar, las podemos narrar, que está garantizando la continuidad de su potencial sobre su territorio y también avisándole al planeta que no se puede hacer cualquier cosa, volvemos, como se hizo en los 90, donde se arrasó Irak, por ejemplo,
se lo desestructuró y no se dejó piedra sobre piedra. Y hoy los muchachos ahí están bregando fuerte para reconstruirlo. Lo curioso de este conflicto es que mientras se desarrolla y en plena sanción continua del bloque atlántico, ¿no? En contra de Rusia, Rusia crece. Crece su PBI, crece el nivel de vida. Crece la obra pública en Rusia. Hay una mejor situación y crece la investigación científico-técnica. Esos datos son relevantes porque de ese modo la potencia eurasiática demuestra hasta dónde puede llegar en tiempos de paz. Por si alguno no lo sabe, yo supongo que ustedes lo conocen, en realidad todo esto empieza, para no ir muy lejos, en el 2014, cuando la OTAN impulsa un golpe de Estado que derroca al gobierno democrático ucraniano que había logrado el 52% de los votos. Por primera vez en mucho tiempo se habían logrado equilibrar las fuerzas internas, ¿no? En una situación, por supuesto, de oficialismo y oposición, pero no dramática. Se inserta Occidente allí para quebrar, y desde ese momento, desde el desplazamiento del gobierno constitucional, eh, el ejército de Kiev, ¿no? Compuesto, entre otras cosas, por, según los amigos que conocen a fondo allí, bandas nazis, ¿no? Los ucronazis, atacan fuertemente a las poblaciones del Donbass, sobre todo a Lugansk, a Donetsk, que son poblaciones prorrusas, rusohablantes, que habían empezado a vivir en paz con su entorno en el periodo previo antes del golpe de Estado. Es decir, el conflicto fue generado intencionalmente. No es que surgió cuando Vladimir Putin dijo vamos a pasar la frontera y vamos a desarrollar una acción bélica, la operación militar especial como la llaman ellos. Creo que eso vale tenerlo en cuenta porque a veces se cree que la guerra empezó en febrero del 2002 y la verdad que del 2020 y la verdad que tiene un periodo previo de caldo de cultivo. Escúchame, hay dos preguntas. Dice, ante la anarquía política de nuestros partidos políticos, ¿cuál es el mecanismo organizativo para restar poder ante este descalabro? Una Claro, pregunta es difícil. la pregunta que nos hacemos todos. Mirá, yo no tengo respuesta, yo no soy dirigente político, soy un compañero y Sí, trabajo de periodista. Ahora, mi mirada siempre está puesta sobre lo que hace el movimiento obrero. Yo creo que la clave del movimiento nacional está en el movimiento obrero. Nosotros deberíamos considerar seriamente los dos materiales, los tres. Es decir, hay un material de la Corriente Federal de Trabajadores hace un mes, hay un material de la Confederación General del Trabajo posterior a modo de programa de gobierno, y hay un material publicado ayer o antes de ayer desde la gran marcha de esta semana. Creo que la CGT y también otras organizaciones gremiales, con gran respeto, la CTA, las organizaciones sociales, han brindado pautas organizativas, aglutinantes y productivas acerca de lo que se puede hacer en la Argentina. Yo sigo ese camino, el respaldar la acción del movimiento obrero. Eh, mm, Creo que todavía lo que sería el espacio político del movimiento nacional está en falta, está en deuda con respecto a las necesidades del conjunto popular. sí, coincidimos. ¿Cuál es, otra pregunta, Gabriel? ¿Cuáles son las posibilidades de Argentina de retomar el ingreso al BRICS? Bueno, con este gobierno casi no hay, porque creo que el único acuerdo entre China y Argentina es estar distanciados, y más con las groserías de la canciller de esta semana. Es decir, es un gobierno de una profunda ignorancia histórico-política, el presente, y de un profundo anti-argentinismo, ¿no? Eh, es el que representa al clásico imbécil argentino, ese que uno le dice qué importante poner un satélite geoestacionario en el aire, poner el ARSAT
y en lugar de enorgullecerse se ríe, ¿no? Eh, Representa al imbécil este gobierno. Entonces, no tiene formación que permita un desarrollo razonable de las relaciones exteriores, porque no valora lo que tiene internamente, salvo para entregarlo. Y eso me preocupa mucho. Eh, Creo que con este gobierno no hay posibilidad de ingresar al BRICS. Eh, y si lo hacen, va a ser un ariete norteamericano para molestar a las potencias emergentes, ¿no? Para embromar ahí, para poner palos en la rueda al desarrollo multipolar. La Argentina necesita un viraje urgente, urgente, hacia la reconfiguración de un camino nacional, popular, industrial en lo interno, tercerista multipolar en lo externo, y situarse en el lugar que la naturaleza le ha brindado, que en realidad posee, que es el sur del continente americano, donde tenemos tremendas riquezas, pero además un enorme know-how propio de nuestros trabajadores. Y en este lugar del planeta, este gobierno despreciable, miserable, ha aceptado poner una base norteamericana sobre el Océano Atlántico. Ya hay en Malvinas una base inglesa, para eso hicieron la guerra. Bueno, ahora le están dando, sin que se lo pidan, sin que se lo pidan, porque no nos han invadido para obligarnos a hacer eso, le están dando una base a los norteamericanos. Quieren enajenar el petróleo, quieren enajenar YPF. Es decir, la Argentina, para poder tener vínculo con países normales, va a tener que dar un viraje muy, muy profundo y bastante tajante. No creo que haya mucho tiempo de periodo de transición para poder aprovechar la gran oleada de los pueblos a nivel internacional que se ha suscitado después de la crisis del capital financiero. Vame. ¿Qué poderes de esos que mencionaste vos son los que están apoyando con nombre y apellido este gobierno de Milei? ¿Qué te parece a vos? No, bueno, Estados Unidos claramente está alineado, a Sí, buena parte de Europa le interesa. Y después tenés empresas que se pueden detallar puntualmente, es decir, estamos hablando de Galperín, ¿no? Estamos hablando de Roca, estamos hablando de Tech Petrol, Bulgeroni, estamos hablando de Tesla con la intención de quedarse con el litio. Estamos hablando de Ratazzi, aun cuando sea difícil de ubicar claramente cuál es la pretensión. Estamos hablando de las grandes compañías agroexportadoras y estamos hablando de las grandes compañías alimenticias. No mucho más que eso, pero no mucho menos, porque son pocos los respaldos, pero son potentes, son poderosos. Creo que el otro espacio que está faltando a la cita es el del empresariado nacional, ¿no? Veo una gran cobardía del empresariado nacional, cuyos sectores medios, no hablo del PYME, no hablo de la cooperativa, que se ha plantado con un poco más de energía, pero los sectores medios del empresariado vinculado al mercado interno tienen una fascinación por parecerse a los grandes, y los grandes tienen la rueda de su economía en el exterior y ellos lo tienen aquí adentro, por lo tanto se terminan fundiendo cada vez que hacen esto, en el 55, en el 76, con el menemismo y ahora, y con el macrismo, les va mal, pero insisten en querer parecerse a esas franjas. Y ahí me parece que hay un error de análisis económico muy profundo y los contadores no los despabilan a los empresarios, no les están diciendo la verdad. Con proyectos como este, donde cae el mercado interno, cae el poder de compra del trabajador, cae el comercio, por lo tanto cae la producción, no hay empresa local que pueda persistir. Creo que ahí hay una falencia importante. Hay una pregunta a hacerse ahí, que, ¿por qué los sectores empresariales locales piensan como piensan? Sí. Y hay una pregunta más que sería respecto a lo que hablaste antes, ¿qué implicancia a futuro tiene la base norteamericana para nuestro país? Bueno,
eh, todo el territorio es de un gran valor. La Argentina, hay que darle bola a Perón en el 53 y darle mucha importancia a los trabajos sobre el planteo tercerista que ha hecho Alberto Metol Ferré, que es un oriental argentino, un hermano, ¿no? Que ha descubierto, de cierto modo, en la interioridad del planteo de Perón, la unidad continental. La Argentina tiene que abarcar el espacio, recostar sobre la zona andina, llegar hasta Perú, no de modo colonial, sino de modo articulador, de modo hermanador, federación, ir bajando, tener Bolivia, tratar de limar todas las asperezas que pueda con Chile sin resignar ningún derecho y hacer la curva, es decir, tener la cuenca del Plata. La Argentina debe articular la cuenca del Plata con Brasil y con el Uruguay y debe ocupar el Atlántico Sur logrando todos sus beneficios, vitícolas, de combustible, de tránsito, todo lo que sea riqueza del Atlántico Sur y que le ha sido reconocido a la Argentina. No hay que ir a buscarlo, nadie lo conoce. Fue reconocido por Naciones Unidas todo el territorio. Y gobernar todo esto que les digo, no hay que levantarse en armas y ocuparlo, ya está. Le pertenece a la Argentina gobernar el paso bioceánico, es decir, somos parte del encuentro de los dos mares protagonistas de este presente, que son el Atlántico y el Pacífico. Y Antártida. La Antártida es un capital extraordinario, científico, técnico y de recursos naturales hacia el futuro. Ya tenemos el enclave británico allí, en Malvinas, y ahora le agregamos un control a través de la base norteamericana. Esto es gravísimo, porque con una Argentina sólida económicamente, ¿se acuerdan? Los más acero, bueno, el que tiene mejor industria. Con una Argentina creciente, nacional, popular e industrial, y reequipada, como se estaba reequipando bajo el comando del doctor Jorge Tayana, hasta no hace poco, ahora están en otra cosa, comprando cosas que no sirven, la Argentina puede, con todo ese potencial que va desde los Andes hasta el paso bioceánico y la Antártida, y acorralar a Gran Bretaña. No le va a ser fácil a Gran Bretaña sostenerse en ese. Ahora le resulta coser y bordar, como se dice, aunque coser y bordar no es nada fácil, ¿no? Eh, las compañeras lo saben. Pero le resulta mucho más sencillo a Gran Bretaña situarse con una compañía al lado de Estados Unidos, que es prácticamente otra base anglosajona. Es decir, a naciones que no son en este momento de las que están en alza potente, se le está entregando lo que ellas necesitan, recursos, beneficios, investigación científico-técnica y territorio. Les viene como anillo al dedo porque no están en condiciones de arrasar. No es que si Milei no le ofrecía eso a Estados Unidos nos iba a invadir. No iba a invadir nada de Estados Unidos. Tiene demasiados problemas en distintos puntos del planeta como para venir aquí a invadir. Se lo regalamos. Bueno, la influencia puede ser muy negativa. Muy bien, Gabriel. Si no hay otra pregunta, te agradecemos sinceramente tu participación y esta clarificación tan necesaria, porque pareciera que estamos solos en el mundo, no hay una concientización habitual respecto a estos temas, lamentablemente. Y pareciera que no tenemos enemigos tampoco, ¿no? Pareciera, por lo menos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. No, Ojalá haya servido. Hubiera querido ser más optimista en lo interno, no lo sí. puedo ser porque les mentiría, pero sí consideren realismo optimista la situación internacional, ¿eh? La tercera posición ha crecido notoriamente a nivel planetario. Así que nos está esperando. Si la Argentina se decide a dar un giro de timón, va a estar ahí. Va a estar ahí para ayudarnos a crecer. Les mando un abrazo a todos, compañeros. Gracias, Gabriel. Un abrazo a vos también, ¿eh? Muy, muy atentos, muy gentiles. Gracias, compañero. Gracias por tu clase. Gracias.